amigos que se encuentran por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Me encuentro por aquí, quiero llevar la palabra de Dios por estos momentos. Estoy en mi hogar y quiero hablar sobre Esteban. ¿Quién era Esteban en la Biblia? ¿Quién era Esteban en la Biblia? Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Saluda a todos primeramente. Mi nombre es Peter Medina. Soy siervo de Dios, que amo a Dios con todo mi corazón y quiero siempre que se lleve la palabra de Dios a todos. Amén. Y dice, voy a leer en Hechos 6. Voy a empezar a leer en Hechos 6, como me lleve el Espíritu Santo por aquí, por estos medios, que esta palabra se pueda entender. ¿Quién era Esteban? Pero hubo una situación que hay que leer la anterior antes de Esteban, para reconocer quién era Esteban. Y dice, en aquellos días, en el capítulo 6 de Hechos, creciendo el número de los discípulos, hubo una murmuración entre los griegos. Hubo un conflicto. Y ese conflicto dice contra los hebreos, decía contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hubo una murmuración de los griegos, contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Para llegar a este momento, usted tiene que entender que cuando los discípulos llevaron la palabra de Dios y todo el mundo estaban unánimemente, que oían la palabra y se unían a ellos hicieron una comunidad entre ellos. Ellos vendían sus propiedades y se unían y se la daban a los discípulos para que ellos la repartieran a los otros, pero ellos también estaban unidos, vivían comúnmente. ¿Ok, mi hermano? Pero como siempre pasa algún problemita. Que las viudas de los griegos se estaban quejando contra los hebreos porque ellos no se encontraban, menospreciaban, dice la palabra, menospreciaban en el ministerio cotidiano. Cuando ellos repartían las cosas, se estaban repartiendo, ya ahí hubo un momento que dejaron de ir a las viudas de los griegos. Lo que siempre pasa en estas cosas, cuando uno tiene que ayudar. Pero es mejor hablar y llegar a un acuerdo y poder arreglar el momento. ¿Qué pasó? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a ella? Dice, así que los 12, ¿quién eran los 12? Los discípulos. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Los 12, me imagino el líder ahí era Pedro o Juan, uno de ellos, y le dice, nosotros no vamos a poder dejar de llevar la palabra de Dios para estar pendiente a lo que está pasando aquí entre ustedes, que no están haciendo el trabajo bien. Si le dan a uno, se le tienen que dar al otro. Me imagino yo que era algo así. Era algo cotidiano. Era el ministerio de ellos, vamos a decir, los ministerios que hacen las iglesias o cualquier otro ministerio que llevan comida, me imagino, o alguna ayuda, pues también en aquellos tiempos de ahí es que empezó eso. Dice los discípulos, dice, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongámoslos en esta obra. No se buscaron a nadie, a cualquier. No, se buscaron a alguien, como lo especifica la Biblia, dice, lleno del Espíritu Santo
y de sabiduría. ¿Qué sabiduría será? ¿Será la palabra? Me imagino que sí. Entonces, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos le dicen a ellos, hoy nosotros vamos ya no encargarnos de las mesas, de estar repartiendo el pan o lo que sea, lo que se estaba repartiendo allí, o los lugares para repartir, porque ellos estaban viviendo, estaban comprando y haciendo una comunidad. Entonces, al pueblo, dice la palabra en el 5, que le pareció esto bien. Y a la multitud, no eran pocos, era una multitud. Y eligieron a las personas que iban a hacer. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Primeramente ahí es que empieza el nombre de Esteban. Ahí es donde sale el nombre de Esteban. Esteban, ¿quién era? Un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Usted dirá, pues estaba lleno de... Pero ¿qué tenía? Fe. Pero la fe que a veces mucha gente ve por ahí, se creen que es como una varita mágica, como esta que está aquí, que mi nieto me la dejó por ahí, o mi hijo. Una varita, que esto ni nada de mágico es, pero yo no lo cojo para apunte. Dice, la fe no es algo que sale así. La fe usted sabe lo que es, que estaba lleno él de él. ¿Qué fe? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que se oye por este oído. Se oye, ¿y qué oye? La palabra de Dios. Cuando usted está lleno de fe, no es decirle, que la fe le mueve montaña y ya, con eso ya está. No, la fe es la palabra de Dios que te va a enseñar cómo mover esa palabra, cómo te va a mover esa montaña. Alabado Dios. Pero vamos a seguir, porque si no, me voy por otro camino, por otro predicación. Y dice, y a Prócoro, esos eran los nombres de esas personas, las 7 que escogieron, y Nacona y Canor, Timón, Parmeneas, Nicolás, y esos fueron. dice en el 6, a esto presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando le pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Muchos en Jerusalén, también una gran multitud de los sacerdotes, obedecían la fe. ¿Qué obedecían? Como dijo ahorita, ¿qué es la fe? La palabra de Dios. Obedecían la palabra de Dios. Hoy la fe que hablan muchos por ahí es una varita mágica. Es algo como, ya la fe está ahí. Tenlo ahí, ahí está la fe. Eso no es así, mi hermano. La fe es la palabra de Dios. Si no tienes la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, eso no es por solamente decirlo y ya. Alabado Dios. Porque la palabra de Dios es la que te dirige, la que te guía, la que te enseña. Pero si no leemos la palabra de Dios y cogemos solamente lo que nos dicen y dejamos eso ya y no cogemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos o donde estemos y meditemos en esa palabra, mira, esa palabra va a entrar por aquí y va a salir por allá. Vamos a seguir leyendo. Y dice, pero, Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Ya Esteban estaba a un nivel más, ¿cómo le digo? Ya él estaba a nivel de los discípulos, de los que, como Pedro, Juan, ya este hombre lleno del poder de Dios, tenía que la gracia de Dios, tenía la potencia de Dios, que es el Espíritu Santo, y muchos prodigios y milagros. Él podía venir, poner la mano a la gente y ellos oraban, él oraba por ellos y ellos sanaban. Alabado Dios. Ese es Esteban. Ese fue el que escogieron para repartir las mesas. Alabado Dios. Usted dirá, pero qué trabajito más bobo le dieron. O él lo escogió, pues como muchos dicen, yo no quiero hacer esto. Esto no me
Mire, señores, hágalo con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para amor a Dios. Para así también ese amor llegue a toda la gente. Alabado Dios y amor a la gente. Y dice la palabra, levantáronse entonces uno de las sinagogas que se llamaba de los libertinos y sirenos y alejandrinos y de los de Cilicia, de Asia, y disputando con Esteban. Empezaron a llegar mucha gente. Vieron a Esteban que Dios lo tenía en gracia. Dios lo tenía haciendo milagros. Él llevaba la palabra sin quitarle, como hoy en día que le quitan a la palabra. Él le decía a aquellos que se encontraban allí, sacerdotes, ellos le decían la verdad. Alabado Dios. Pero algo claro que usted tiene que entender, que la palabra dice, en el anterior, en el 7, dice que había muchos sacerdotes en aquellos tiempos que estaban obedeciendo la fe. ¿Qué es la fe? Vuelvo a decir, la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Mas no podían aquella gente que se lo pusieron a Esteban, que se levantaron en la sinagoga y venían a darle problema a Esteban, lo que se puede decir. Pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ellos no podían resistirlo. No podían decir nada más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Porque yo tengo que poner la palabra a hoy en día, no quedarme en aquel tiempo. ¿Qué pasa hoy en día? La gente sabe la palabra de Dios, sabe lo que es pecado, sabe que es lo que está mal, pero ellos quieren seguir en ese camino de mal. Ellos quieren seguir en el camino de pecado. Ellos no quieren saber de Dios, solamente quieren hablar lo que ellos quieren hablar. Y supuestamente es de Dios. Y en estos tiempos estaban así. Y cuando hay varones de Dios, en estos tiempos estoy hablando ahora, que llevan la palabra verdadera, a esos son los que los quieren apedrear. A esos son los que los quieren sacar de camino. Pero así es la vida del cristiano. Cuando usted no vea que usted no le tiran piedra, usted mírese bien a ver dónde está parado. Cuando usted está tranquilito y no le dicen nada por lo que está llevando de la palabra, tenga cuidado. Que usted está, yo creo que a favor de aquellos que están haciendo el mal también. Gloria sea tu nombre, papá. Y dice la palabra de Dios. Entonces sobornaron a unos que dicen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y Dios. Mira lo que dicen aquella gente. Ay, tú estás hablando contra Moisés y Dios. Tú estás diciendo cosas que Dios no dijo o que a Moisés no dijo y estás diciendo, estás haciendo cosas que Dios no quiere, que así no es, porque Dios y Moisés no lo dijo así. Saben la palabra, saben la ley de Dios, pero ellos le dijeron que no. Ellos que estaban haciendo, blasfemando contra Esteban y contra la palabra de Dios. Alabado Dios. Y convinieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto es parecido a lo que le hicieron a Jesús. Jesús llevaba palabras de libertad, palabras de arrepentimiento. ¿Y qué le hicieron a Jesús? Lo apresaron, se lo llevaron y lo llevaron a la cruz. Y a cada uno de nosotros esto volverá a pasar o puede pasar. Y hay muchos, se creen que estamos hay muchos países, que hay muchos cristianos que están pasándola bien feo, que están porque llevan su palabra en su corazón y en su mente y por decirle a otro, le cortan el cuello. En estos tiempos, mi hermano. Pero eso no sale en las noticias. Eso no sale en ningún lado y no lo predican tampoco. Para que vivamos en paz y tranquilidad,
en nuestros países. Pero ¿qué pasa en esos países que está pasando? Eso no se ha acabado. La persecución no se ha acabado. Y todavía aquí en estos tiempos hay mucha gente que van y se meten a las iglesias y matan a los hermanos. Usted se olvida de eso porque no quieren saber de la palabra. Pero que hoy en día la iglesia ha sido la que se ha unido al pecado. Para que eso ¿qué? No pase. Para que me vean que yo estoy entre ellos y la Biblia. Yo estoy, mira, estoy acá y estoy allá. Para que no se ofendan. Alabado Dios. Y dice la palabra de Dios en el 13. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y la ley. Es como que aquel cristiano, aquel hombre de Dios que diga: mira, hermano, ustedes se tienen que arrepentir. Ustedes están en malos caminos. Ustedes están haciendo lo que Dios dice en su palabra que no lo hagan. No imiten al mundo y eso es lo que hacen. Entonces vienen aquellos cristianos. No, nosotros tenemos que llevar el amor. Tenemos que llevar la paz. Tenemos que llevar esto y lo otro. Sí, tú sabes cómo se lleva la paz. Tú sabes cómo se lleva el amor. Llevando la palabra de Dios. Que duela esa llaga. Para que vengan arrepentimiento. Alabado Dios. Y asimismo a Esteban, cuando él hablaba que se arrepintieran ellos, que aunque tuvieran un templo allí, que estaba en aquellos tiempos todavía erigido el templo, que ya ahora no está, porque Jesucristo lo mismo le dijo: tú ves esto aquí, esto caerá, no dejará piedra sobre piedra. Pero ¿quién se iba a levantar en 3 días? Pero yo levantaré el templo en 3 días. ¿De quién está hablando? ¿De quién habló Jesús? De él mismo. Él mismo, cuando fue levantado de la cruz, del sepelio, de la cueva donde lo metieron. Él resucitó. Él no se quedó allí clavado. Como lo tienen muchos en las cruces, lo tienen todavía puesto ahí. Ya él no está ahí. Ahora el simbolismo de la cruz es que él resucitó. Él salió y salió venciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy en día lo que quieren es, si se lleva la palabra de verdad, entonces te tiran. Porque lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Lo ves lo que le dije? Él estaba diciendo lo que le dijo Jesús. Y para ellos eso era blasfemia. Como hoy en día a aquellos que llevan la palabra verdadera le dicen que es blasfemia lo que están llevando. Cuando le dicen que se arrepientan, que dejen lo del mundo, que no se aparezcan a lo del mundo. Le dicen que son blasfemos. Le dicen que no tienen amor. Y dice la palabra de Dios. Alabado Dios. Destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Como que iba a cambiar todo. Porque ya no se iba a servir a Moisés, se iba a servir a Cristo. Esa ley siempre está ahí. La ley es solamente para decirte dónde estás cayendo. Pero Jesucristo es la gracia, que es la que te da salvación. Pero si tú no haces la ley, lo que dice la ley, que te está diciendo no haga esto, no haga lo otro, tú no le haces caso, entonces ¿qué tú quieres? ¿Que seguir pecando? Como dice Pablo, seguiremos pecando para que la gracia crezca. No, eso no es así. Aleluya. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro. Oye, mira esto. Óyelo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿A quién le vieron un rostro como un ángel? A Esteban. Mucha gente se enoja cuando ven la diferencia en ti. Mucha gente se enoja cuando tú te entregas a los pies de Cristo y le pides perdón.
Ya tú no eres un idólatra, ya tú no eres un borrachón, ya tú no eres un drogadicto, ya tú eres un siervo de Dios que ama a Dios. Saliste de la esclavitud del mismo Satanás, del pecado, y la gente te ve ahora muy diferente. No lo único de lo exterior, sino lo interior, que es lo que se tiene que ver, lo interior, pero también lo exterior, porque no podemos seguir mirando igual como los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir al 7, el capítulo 7 ahora, para hablar más directamente qué le pasó a Esteban, porque este tema es de Esteban. ¿Quién era Esteban en la Biblia? Ya sabemos que Esteban fue escogido. ¿Para qué? Para repartir, ayudar. Era un siervo que amaba al pueblo, pero que el Señor lo llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. Los prodigios estaban en él. Estaban ese poder que Dios le dio para sanar, para llevar esta palabra, para llevar la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí empezó el celo de los fariseos, de los ceneos, de todo esto, gente de las sinagogas hebreas. Y él le dice, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿esto es así? Le preguntó a Esteban, ¿esto que te acusan es verdad? Para ellos era una acusación. Para Esteban no era acusación. Para Esteban era la verdad. Él llevaba la verdad. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, hoy el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahí empezó. Dios lo tocó. Esto no fue él. Dice la palabra de Dios que cuando hasta aquí a ti te agarren, te quieran acusar, no hables tú, sino deja que el Espíritu de Dios sea el que hable. Él va a decir lo que tenga que decir. Y como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, él empezó a hablar la recopilación, lo de atrás, desde el padre Abraham. Oye las palabras, porque aquí aprendemos mucho. Desde el momento que Dios sacó a un hombre de su parentela, que se llamaba Abraham, para ser un pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Israel. Y ese pueblo ahora somos nosotros, que estamos a través de Cristo. Ahora nosotros somos hijos, no somos siervos, somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Alabado Dios. Entonces salió de la tierra del de los caldeos, y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, se murió su papá, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Le está explicando detalladamente. Él va a comprimir todo lo que pasó desde Abraham hasta los tiempos de ahora, en el tiempo de ellos. Desde el momento que él está allí de frente de ellos. Él va a comprimir toda esta historia que él va a decir aquí. Eso se encuentra en el Viejo Testamento. Si la quiere leer, váyase al Viejo Testamento. Léela. Pero aquí él va a comprimir todo eso y decirlo porque ellos ya sabían que era lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Ellos eran maestros del Viejo Testamento. Ellos eran maestros de la ley. Ellos tenían que saber. Como hoy en día todo cristiano tiene que saber. Pero si no cogen la Biblia y la leen, ¿cómo van a saber? Y dice, cuando su padre, él salió
Aquí dice la palabra que salió de los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Eso era, dicen que esa área es donde está Irak. Irak. Vamos a creer que fue de esa área de allá. De ahí, de esa área que había idolatría, había todo, había mucho pecado. Y Dios lo sacó a él. Vio un hombre que podía usarlo para su propósito. Para sacar un pueblo de él. Alabado Dios. Y cuando murió su padre, lo llevó a él, a donde ellos estaban allí ahora parados. Él hablando, desde ese entonces, Dios lo llevó a ese sitio, que es Jerusalén, que es el pueblo de Israel. Y dice, y no le dio herencia, le dice. ¿A quién no le dio herencia? ¿A Abraham? No le dio herencia en ella, en esa tierra, ni aún para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en la posesión a él y a su simiente después de él, no teniendo hijos. Mira qué grande es la fe. La fe que oír la palabra de Dios. Él oyó la palabra de Dios, la creyó. Dios, esta voz me está diciendo que me vaya de aquí, de este pueblo. Y llegó al sitio. Pero y Dios le dijo, esto será tuyo. Pero tú no lo heredarás. Oye, qué cosa, ¿eh? Eso es lo más raro que uno dice. Será tuyo, tú lo heredarás. Será tuyo, pero no lo heredarás. Porque va a ser para quién? Para tus hijos. Para los que vienen adelante. ¿Y cuál era el propósito de eso? Porque Dios iba a sacar un pueblo. Pero ese pueblo no era por ellos. No era por ese pueblo. Era por su simiente. Una simiente. Y hablando Dios así, que su simiente, una simiente. No dice simientes. Sería extranjera en la tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y maltrataría por 400 años. Ya desde ese momento, cuando Dios le habló de su herencia, ya le estaba dando también lo que iba a pasar con ese pueblo. Y sabemos lo que pasó con ese pueblo. 400 años tuvo de esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Vamos a seguir leyendo. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿En qué lugar? En el lugar donde él estaba parado. En el lugar donde él estaban juzgándolo. En el lugar que a él, ya prontito lo vamos a leer, lo que le hicieron. No quiero adelantar. Y le dice, y le dio un pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. ¿Qué hizo el Señor para que él supiera que es verdad? Hizo un pacto con él, y él y a su pueblo que iba a salir. Oh, y se me olvidó decirle que dice aquí en el 5, a él y a su simiente después de él, y él no tenía hijo. ¿Qué palabra entendió él? ¿Qué palabra de fe? Que la fe es creer en lo que dice Dios. Él no tenía hijos, su mujer no podía tener hijos, pero él creyó. Eso es lo que dice la palabra. Creer en lo que dice la palabra. Y le dio un pacto de circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacob. Y Jacob a las 12 patriarcas. Sabiendo que Abraham, el primer hijo fue primero Ismael. Pero Ismael no fue de la promesa. Ismael fue de la sierva. Porque la mujer de Abraham dijo, Dios no nos va a dar hijos. No creyó. Abraham dijo, no quiero, no.
Pero ella lo esforzó y le puso a su sierva. Y ella dijo, este hijo de ella es mío. Pero Dios le dijo, Nacarile, negativo, esto no es tu hijo. Este hijo es de la sierva. No que no lo quería, porque Ismael ahora mismo son esa nación que se encuentra allí haciéndole guerra al mismo Israel. Por ser desobediente, fueron los dos desobedientes, Abraham y ella. Pero luego el Señor le dio descendencia y le dio el hijo que él tenía que tener, que era Isaac. Y después tuvo a Jacob. Y de Jacob fueron dos también. Fue Esaú y Jacob. Para eso tienen que seguir leyendo la palabra, para que entiendan quién eran todos. Aquí solamente él está recopilando toda la historia a lo que él quiere llevar. Pero si usted se pone a leer la palabra, el Señor te dirá todo. Todo ahí. Alabado Dios. Y dice que los circuncisó a todos ellos. Y también Jacob, que Dios le cambió luego el nombre a él, que era Israel. ¿Qué pasó? Tuvieron que también circuncidarse. Todavía hasta estos tiempos, el pueblo de Israel tiene ese pacto de circuncisión. Pero el Señor dijo, ya ese pacto, ahora lo que yo quiero que te circuncise es el corazón. El pacto nuevo de nosotros es Jesucristo. Cuando derramó la sangre allí, murió en la cruz por ti y por mí. Y ahora es un nuevo pacto, dice Jesús. Pero hay muchos que son idólatras y siguen todavía con ese pacto de la circuncisión. Mira que se lo hagan, si se lo quieren hacer que lo hagan. Pero ese no es el pacto que Jesucristo quiere. Y los patriarcas, movidos de envidia, vinieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Ahí fueron cuando fueron a Egipto todo el pueblo de Egipto, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre todas las casas. Y vino entonces hambre. Vamos a empezar ahí. Ya está hablando de Jacob y sus 12 hijos. Esos 12 hijos, recuérdense que de los 12, ellos, de los hijos, no eran 11 en ese momento. Cuando de los 11 cogieron a José y lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Por celo. Por celo. Y lo vendieron. Pero todo esto era propósito de Dios. Cuando lo vendieron, Dios lo llevó en gracia. ¿A dónde lo llevó? A Egipto. Y le dio gracia en todas sus tribulaciones, le dio gracia, sabiduría en la presencia del faraón. Ahí se está hablando de José. Y dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Nuestros padres no hallaban allí alimento. Entonces el Señor le dio hambre a todos. Pero que ya Dios estaba bregando con José allá en Egipto. Su hermano lo vendieron y allá Dios lo usó. Y le dijo el sueño que tuvo el faraón. Y le dijo, no, esos 7 años va a haber 7 años de bendición y va a haber unos 7 años de maldición, se puede decir, que todo se iba a secar. Pero guarda estos 7 años, que eran los 7 años de las vacas gordas y de las vacas flacas. Que nadie lo entendía, solamente Dios le dio la sabiduría a José. Porque los divinos de ellos no pudieron entenderlo. Pero Dios sí le dio la sabiduría. Porque todo el propósito de Dios para el hombre es salvación, ayudarle. Y en aquellos tiempos era para que pudieran comer. Y en estos tiempos, esta palabra es para que tú entiendas y yo entienda que siempre hay salvación en Jesús. Y como yo a Jacob
y como oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres. Cuando la palabra dice a nuestros padres, mandó a sus hijos, que eran los padres de aquella generación que se encontraban allí. Y dice, en la primera vez, porque esa fue la primera vez, porque en ese viaje ellos tuvieron que pasar una prueba. Cuando José los vio a ellos que llegaron a buscar trigo, ahí ellos pasaron una prueba que José al momento, yo me imagino, que le quiso cortarle las cabezas a cada uno, porque lo vendieron, me imagino, porque el enojo siempre está. Pero Dios le dijo, no, tranquilo José, porque todo esto es mi obra, para que ellos vean que yo soy poderoso. Yo soy el que los levanto. Yo soy el que les suplo. Yo soy el que les bendigo. Alabado Dios. Y eso fue en la primera. ¿Y José qué lo hizo? Aquí no lo dice ahora. Por eso quiero que lean la Biblia. Desde el principio al fin. Cojan la Biblia. Léala para que sepan las historias. Y cada historia te llenará más. Y te enseñará más. Cómo servir a Dios verdaderamente. Solamente la palabra de Dios te podrá hacer eso. A través de su Santo Espíritu. Pero tú solamente estar yendo a la iglesia allí, sentarte allí, cantar unos par de himnos y oír la palabra, no te va a hacer entender. Porque muchas veces estamos entretenidos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No digo que no vayas. Lo que te digo es que cuando llegue a tu casa, esa palabra que se leyó allí, cógela y pásala o léela. A ver si en verdad es lo que dice ese que está ahí de frente. Y en la segunda, que fueron otra vez los hermanos, porque en la primera le tengo que explicar. José le dijo, espérate, estos no se van a ir así. Le puso una copa al trigo que se llevaron. Ellos estaban lo más contentos, pero cuando llegaron a un punto que lo pararon y le dijeron, nada, que puede ser que ustedes robaron algo, cogieron. Y ellos estaban asustados, y cuando abrieron los sacos sacó una copa y los volvieron atrás. Era José para que aprendieran la lección. Pero que José le dijo, ese hijo que me han hablado, que era el hermano de él, le habían hablado que ellos tenían un hermano pequeño que se llamaba Benjamín. Él le dijo, ese hermanito me lo traen, porque yo voy a dejar unos cuantos aquí. Los voy a dejar aquí detenidos, algunos de sus hermanos. Y el que habló fue Judá. Judá dice, no, mira que no haga esto por el dolor. Y Simeón y toda esa gente hablaron que el dolor que tiene mi padre, que ya se le perdió un hijo. No le dijeron la verdad a José. No le dijeron la verdad. Solamente que se le perdió, que un animal se lo tuvo haber comido. Alabado Dios. Pero el Señor obrando con José primeramente, y para que ellos aprendieran una lección. Le dijo, si no me traen al pequeño, estos no serán liberados. Que era su hermano, porque su madre había dado otro hijo más. Pero la madre de él murió, que no pudo ver su madre. Pero él quería ver su hermano, a ver si de verdad estaba allí. Pero cuando esa prueba tuvo que haber ido ellos al padre a decirle esto, Judá le dijo a su padre, oye, si tú no lo haces, aquellos lo matarán allá. Si tú no dejas ir a Benjamín con nosotros. Y el padre lloró amargadamente. Ya ustedes me han llevado a la tierra, me han llevado al sepulcro. Porque él no sabía tampoco. Pero eso le iba a traer felicidad. ¿Y qué pasó, mi hermano? Judá le dijo, yo te dejo a mis hijos. Hazle con ellos lo que tú quieras si yo no te vuelvo a traer a Benjamín para atrás.
Esa historia es preciosa. El que la quiera leer, póngase a leer la palabra. Es preciosa. Nos liberta, aleluya. Y nos enseña. Y nos enseña a no ser maldad. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos. Y fue sabiendo de Faraón el linaje de José. Y ahí él supo, el Faraón, de todo el linaje de José. Y lo envía, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y nuestros padres. Le está explicando ya todo esto que le expliqué antes, que no está aquí. Ya eso está en la Biblia. Pero le quiso decir, oye, ¿sabes qué? Tuvieron que ir 2 veces. Pero en la segunda, ahí el faraón supo de la parentela de José, de Jacob y de quiénes eran. Y ahí lo llamaron. Llamaron a su padre. Y ahí su padre se puso contento. Porque estaba feliz por ver a José, que creía que estaba muerto, y estaba feliz que pudo ver a Benjamín. Y ahí salió la verdad. Ve, mi hermano, el Señor siempre quiere que salga la verdad. No oculte la verdad, que siempre la verdad tiene en tu vida. No hagamos maldad. Alabado Dios. Y dice, mas como se acercaba, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Himor y de Siquem. En esta parte, esto fue otra historia. Ahí había muerto un familiar, la mujer de Abraham murió. Y él fue al mismo donde no era Israel en ese entonces, pero esa tierra era donde ellos estaban allí mismo. Compró allí, el hombre le dijo, no, usted es un rey para mí. No me tiene dar nada. Esa es la historia. Y yo, no. Aquí yo te compro porque nada gratis voy a coger, le dijo Abraham. Y él le dijo, pues tanto es. Y ahí fue donde enterraron a Abraham. ¿En dónde enterraron? En el pueblo de Israel. No era de él, solamente compró un pedazo. Mira cómo Dios obra en todo esto. Alabado Dios. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el cual el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esta palabra me puse a meditar hoy, y esta es una de las razones que quise llevar esta palabra hoy. Porque dice, se llegaba la promesa. Estaba llegando la promesa. La promesa que le había dicho a Abraham. Y Abraham murió, vieron, lo dice ahí. Y murieron muchos, murieron y no vieron la promesa. Pero ¿qué pasó? Vamos a leer qué pasó. ¿Qué estaban esperando? La promesa. ¿Qué promesa? La promesa de entrar a la tierra prometida. Alabado Dios. Hasta que se levantó otro rey. Dice que en esos tiempos se levantó otro rey. Pero dice, a mí lo que me lleva atención es que dice que estaba llegando a la promesa. Pero viene otro rey. En el tiempo de la muerte de Abraham, vino otro rey. ¿De dónde? De Egipto. ¿Dónde estaban ellos? En Egipto. Y dice que no conocía a José. ¿Qué pasaba con ese rey? No conocía a José. ¿Qué pasa hoy en día con todos estos gobernantes que están pasando? No conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Ellos estaban bien.
¿Qué pasa con estos gobernantes de hoy que son tan liberales? Que quieren hacer lo peor en contra de la palabra de Dios. No conocían a Jesús. Si lo conocían, si saben de ello, por aquí entra, por aquí sale. Eso, oye la palabra hoy, porque esto es lo que va a pasar en estos tiempos. En los tiempos de nosotros, ya en aquel tiempo pasó. ¿Qué pasa hoy? Estamos muy bien viviendo, por lo menos esta área de acá de Estados Unidos. Muchos latinoamericanos están muy bien, en Europa también. Pero ¿qué va a pasar cuando sigan entrando reyes que no conocen a Cristo? O que no quieren saber de Cristo. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo de ellos, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José, usando de astucia con nuestro linaje, con el pueblo de ellos, maltrató a su pueblo, maltrató al pueblo de Abraham, a nuestros padres, a fin que pusiera en peligro de muerte a sus niños, para que cesase la generación. El diablo siempre está queriendo destruir los niños. Y él lo dice bien claro, quería destruir la generación. Quería que ya cesase esa generación, que no siguiera. Por eso es que empezó a matar a los niños. Y Moisés iba a ser uno de ellos. Por la gracia de Dios, Dios no lo permitió. Pero yo te quiero llevar esto espiritualmente. El diablo, Señor lo reprenda, siempre ha querido desde aquel tiempo cesar el pueblo de Dios. Siempre ha querido matar a la generación de aquellos tiempos. Porque iba a salir el Mesías de ellos a través de Judá. Sabiendo esto el diablo, él lo hizo así. Dijo, maten a todos los niños, ese rey faraón. Pero yo te quiero llevar a estos tiempos. ¿Qué es lo que está queriendo cesar el diablo ahora? La palabra de Dios. Está queriendo cesar que ya no se hable la palabra de Dios. Que no nos guiemos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos se están dejando llevar por este mundo pecador. Y están obedeciendo más al diablo, si yo lo reprendo, que a Cristo, que es nuestra salvación. Busque y aprenda la palabra espiritualmente. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hermano, todo esto que yo le estoy leyendo, este es Esteban hablando bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí hablándole, porque el Espíritu Santo le estaba no enseñando, diciéndole lo que ellos saben, como hoy en día los cristianos saben la palabra de Dios. Mas siendo puesto en peligro la hija del faraón, le tomó y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso y sus dichos y hechos. Fue un hombre grande para los egipcios. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí él supo quién eran, el pueblo que se encontraba allí en servidumbre. Él supo, Moisés supo que se encontraban allí en servidumbre. Y ahí a los 40 años, me imagino que entró la virtud de él para decir, voy a libertar a mi pueblo.
Voy a hacerlo por mis manos. Pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado. No podemos hacer las cosas por nuestras manos, por nuestros juicios. Y dice, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando hoy en día? Con los hermanitos que no quieren entender lo que tú le llevas la palabra de Dios. Mira, hermano, queremos llevar la palabra de Dios y eso es lo que lo rechazan. Pero el problema de Moisés fue que lo quiso hacer a la fuerza de él. Aquí yo no te puedo esforzar a ti, cogerte por el cuello y llevarte a una iglesia. O cogerte y ponerte la Biblia en la cara. Yo no puedo hacer eso. Esta palabra tiene que entrar en ti. Tiene que entrar por este oído. Que ahí es donde tú vas a aprender. Pero no dice nada. Tú estás esforzando. Tú estás queriendo que yo lo haga. En eso sí le dicen que es forzado. Pero no te estoy cogiendo y te la estoy estrujando. Te la estoy llevando. Y Moisés, cuando quiso hacer las cosas por él vio en ese día, en el siguiente día, riñendo ellos, se le mostró a los que ponían paz, diciendo, varones, y los ponía en paz. Él quería poner paz, diciendo, varones, hermanos, no sois porque os injuréis unos a otros. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Entonces, quien injuriaba a su prójimo, le empujó diciendo, ¿quién te ha puesto? Perdón, yo creo que yo brinqué algo aquí. Perdón, no leí el 24. Tengo que leerlo. Y como vio el 24, voy atrás. Y como vio a uno que era injuriado, que estaba haciéndole daño, uno de los egipcios le estaba haciendo daño a esta persona, que era uno de los hebreos, lo defendió a Abraham y lo hirió a ese Egipto. ¿Y qué hizo? Vengó. Recuérdese que lo dice la palabra. La venganza no es mía, es de Dios. Y así él quiso que el pueblo pensara que él lo iba a proteger. Y dijo el 25, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no le habían entendido. Ellos se quedaron así como, esto es lo que es un buscabulla, porque quiso y mató a ese hombre. Y al día siguiente, riñendo ellos, se le mostró y le ponía paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os injuráis entre el uno y el otro? Él llegó ese día, después que pasó esto, que él mató a ese por defenderlo. Llegó él y los vio a ellos peleando. Y él dice, oye, vino a traer paz. Le digo, mira hermano, ustedes son hermanos. Ustedes son hermanos en Cristo. ¿Por qué tú le tiras a aquel y este le tira a este? ¿Por qué dice que aquel está mal y aquel está...? Y dice, entonces el que injuriaba a su prójimo le impuso diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Ellos le dicen, uno de ellos le dice, oye, yo te vi. ¿Por qué te pones tú ahora como defendernos a nosotros? Son 40 años que estuvimos aquí, ahí doblándonos, haciendo bloques con barro. Nosotros somos los que, los esclavos, tú no. ¿Quién te puso a ti ahora? Y le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? También tú me quieres matar como mataste a aquel.
Me imagino que a ese fue que el egipcio le estaba tirando y lo iba a matar, y él cogió Moisés para defenderlo, creyendo que lo hacía bien para libertar a su pueblo, que vieran que él iba a libertar a su pueblo. Y ahora ese mismo lo está acusando. Así es. Cuando uno lleva la palabra. Cuando uno lleva la palabra, ¿a quién acusan? A los que llevan la verdad. A los que llevan la mentira. Que hacen las cosas por ellos mismos. A eso no le tiran piedra. A eso no lo injurian. Alabado sea tu nombre, papá. Le dice, ¿quién? ¿Tú quieres matarme a mí también? Y a estas palabras Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Él oyó eso de él, dijo, el pensamiento de uno va a ser el pensamiento de todos. El Señor ahí cogió él y huyó. Pero el Señor, creyendo él que iba a oír, que esa promesa que estaba, que él sabía que iba a ser él, se iba a olvidar Dios. No. Vamos a seguir leyendo. Y cumplido 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sinai, en fuego de llama de una zarza. 40 años pasaron él. 40 años pasó primero, más 40 años más son 80. Ya el hombre tenía, Moisés tenía 80 años. Y dice, y cumplidos los 40 le apareció, ¿quién? Un ángel. ¿Y en dónde fue? En Sinaí. Donde es el pueblo de Israel. Sinaí. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándosele para considerar, fue hecha a él voz del Señor. Él miró. Oh, mira esto. Vamos para allá, voy a mirar qué es esto. Veo ese arbusto que está quemándose, pero no se hace ceniza. Se queda ahí. ¿Qué milagro es este? Y ahí el Señor le habla. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, y llegando para considerar, fue hecha la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres. Esa voz poderosa. El Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Ahí entonces él bajó la vista. Dijo, oh, wow, ¿en dónde yo me he metido? ¿En dónde estoy yo parado? Y le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies. Las sandalias, dicen algunos otros. Porque el lugar que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Oye lo que te voy a decir con esta palabra. Y yo espero que la entiendas, porque a base de lo espiritual, este pueblo ahora estaba viviendo esa situación. Cuando Moisés quiso salvarlo, ellos no lo quisieron. Pero recuerde lo que dice aquí. Cuando Dios oyó la aflicción. Cuando Dios oyó la aflicción. Ellos en aquellos tiempos estaban viviendo la vida buena, aunque estaban en servidumbre. Aunque estaban en servidumbre, ellos estaban bien. No estaban afligidos como aquí en este momento. En este momento pasaron 40 años. Mucha gente le habla que estaban afligidos desde que ya de todos esos años, no. El Señor lo oyó a los 40 años. Esa voz tuvo que llegar allá.
Y esa aflicción fue la que levantó alarma. Y ahí era el momento que Dios iba a usar a Moisés. Hoy en día estamos viviendo muy bien. Estamos en la gracia. Va a haber una aflicción bien grande en esta tierra. Va a haber una aflicción grande y mira, te lo digo, por la palabra que me ha hecho entender. Esta palabra es una, como es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros para estos tiempos. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Nada que esté aquí se va a sacar y lo van a sacar afuera, no. Todo se va a cumplir. Y todas las historias que estamos leyendo nos está diciendo que hay una aflicción. Y después viene la tierra prometida. Va a haber una aflicción y va a venir la tierra prometida. Muchos dicen que no van a pasar la tribulación, pero este pueblo pasó la tribulación. Y este pueblo era de Moisés. ¿Me oye, mi hermano? Cuando este pueblo, y no solamente este pueblo, ¿quién pasó otra tribulación? En los tiempos de Noé. Ellos pasaron por la tribulación. Dios les ayudó en la arca, sacando la arca. Mientras esa arca pasaba, estaba la tribulación alrededor. Y ahora en este momento, a los 40 años, el Señor le dice a Moisés, oye, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el gemido de ellos. He descendido para librarlo. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto, a este Moisés, al cual la habéis rehusado. ¿A quién le estaba hablando Esteban ahí? Le está diciendo, ustedes han rehusado a ese Moisés, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, milagros en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Alabado Dios. Ya ahí el Señor había sacado el pueblo con milagros y prodigios. Sabemos que fueron las 10 plagas que hubieron. Las 10 plagas que hubieron. Y Dios los sacó. El pueblo tuvo que pasar por 2 plagas, 2 o 3 plagas si no me equivoco. Pero todas las otras no pasaron, porque Dios los guardó. Hasta que murió el primogénito de todo aquel que iba a estar incluido también el pueblo de Israel, si no hubieran puesto el símbolo de la sangre de la oveja en la puerta del sacrificio. Si no hubieran hecho obedecido, que me imagino que yo digo, siempre hay uno que no va a obedecer. Digo, a mí no me importa eso. Yo no voy a poner, siendo de Israel, yo no voy a poner nada. Yo no voy a matar una oveja, que esa me la como yo después. Y no sabe que se le mató el hijo. Y ahí pasó el ángel. Y esto yo diciendo acá, pensando, porque siempre lo hay. Siempre lo hay que no quieren saber de la palabra de Dios. Aleluya. Pero todo ese pueblo de Egipto no hizo caso, ¿verdad? Y pasó eso. No quiso darle la libertad al pueblo de Israel y Dios le dio la libertad. No fue el faraón que le abrió las puertas. Él tuvo que decirle, váyase, que no puedo más. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos. ¿Qué es? La palabra de vida. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios es la que te da vida, a cual nuestros padres no quisieron obedecer, todavía que habían pasado.
todavía que fueron a la tierra prometida, no quisieron obedecer. Antes desecharon y se apartaron el corazón a Egipto. Ellos todavía en el desierto estaban pensando en la sopa que dejaron allá. Ellos todavía estaban pensando en el pecado que estaba allá. Como hay muchos cristianos que prefieren irse al pecado nuevamente que seguir a Dios, seguir a su Hijo. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. En ese momento Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y una de las cosas que habían dicho, no hagan imágenes, no se pongan a hacer dioses, a Dios no le agrada esto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Hicieron un becerro. Y también consistió Aarón su hermano. ¿Qué la excusa que le dio? Oh, si yo no lo hacía me iban a matar. Tuve miedo. Mira que te maten. Pero no siga el mundo. Siga a Dios. Aleluya. Y por esa razón el Señor los castigó. Los castigó. Al que Dios ama, dice la palabra, Dios castiga. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de las manos se holgaron. Ave María. Y Dios se apartó. Oye, ¿qué dice la palabra cuando tú haces cosas que a Dios no le agrada? Ah, no, Dios no se aparta. Dios siempre está conmigo. Yo pecaré y yo hago lo que... y yo vengo otra vez a los pies de Cristo. Yo voy a cantar la música basura esa por ahí. Ahora y después yo me arrepiento. ¿Qué arrepentimiento es ese? ¿Será sincero? Ay, Señor. ¿Cómo cogen la palabra de Dios y la tuercen? Voy a enseñar mi cuerpo. Voy a hacer esto. Yo no tengo que ofender. Yo no me tengo que sentir mal por lo que yo hice antes. Porque ya Dios está conmigo. Que no te ofende lo que hiciste. Hipócrita. Que tú no te ofendes por ser un drogadicto. Por haber sido un drogadicto. Un borrachón. Un mentiroso que te la pasaba mintiendo por todos lados. Que tú no te ofendes. Que estás todo tatuado. Todo hecho una porquería. No, estos son las marcas que me dejé. Yo no me ofendo por eso, ya Dios me libertó. Mire, Señor, a mí me enseñaron que cuando yo haga una cosa mal, yo me sienta bochornado. ¿Y tú sabes dónde dice eso? En la palabra de Dios. Ya no se avergüenzan de su pecado. No, porque ya le servimos a Dios. Esto es aceptable. Mira, cuando usted hable de su pecado, dígale que usted se sentía lo más asqueroso del mundo. Lo más vil, dice la palabra, somos nosotros, fuimos nosotros. Para estar orgullosos de lo que estaban haciendo antes. Y dice el Señor que se apartó. Para aquellos que dicen que Dios no se aparta. Se apartó y lo entregó. Y no solamente se apartó, sino que lo entregó. ¿A quién le entregó? Que sirvieran al ejército del cielo. ¿Qué ejército del cielo? A los demonios. A los demonios. Ay, hermano, no hable de esa palabra, que me asusta. Esto no es para asustarte, esto es para enderezarte. Para enderezarme yo primero. Para que cuando el diablo quiera sacarme del camino, yo al pensar en esta palabra, me ha entregado Dios. Para entonces yo servir a los diablos, a los idólatras. Aquellos católicos que idolatran a todo el mundo. A todos los santos que le ponen lo idolatran. Hermano, Dios no le agrada eso.
Y la idolatría de hoy en día de los cristianos es los cantantes, la prosperidad, todos los beneficios que puedan sacar, su hogar, su carro, pero las almas no. Las almas déjalas como están, que ellos sigan dándome el dinero. Así ellos me adoran a mí. Alabado Dios. Y Dios, y vuelvo y repito, y Dios se apartó y le entregó que le sirviesen al ejército de los cielos. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes traíste el tabernáculo de Moloc. Eso es un demonio. Eso era un santo de ellos, una idolatría de ellos, que salieron de Egipto, salieron de todos esos pueblos. De donde ellos salían, ellos se los llevaban. Y la estrella de vuestro Dios Reafán. Y Dios le dice aquí en esta palabra, es su Dios. Y se llamaba ese, el que de ellos adoraban de la estrella, es su Dios. Y se llamaba Refán. Esos son los que les gusta estar con los astrólogos. Que tu astrología es esta, tu día de nacimiento, el mes tuyo, eres Libra, eres unos nombres locos eso. Aleluya. No creen nada de eso. Eso es diabólico. Y los que estén en la jugando Ouija, tenga cuidado. Eso es diabólico. He oído de testimonios que cuando han jugado ese juego, el diablo se manifiesta. No te pongas a jugar con eso. Podrá pasar nada en el momento, pero luego se manifiesta el diablo. Le abriste la puerta al mismo Satanás. Señor lo reprenda. Mejor que venga a los pies de Cristo y le pida perdón, para que toda malicia que haya entrado sea sacada. Alabado Dios. Figura que os hiciste para adorarla. Os transportaste pues más allá de Babilonia. De cuando ellos salieron de Babilonia, ellos lo vinieron y la trajeron. Ay, esto me gusta. Este santito de Pedro o este santito de Juan, lo voy a coger para adorarle. Me va a traer suerte. Señor reprenda. Y a todos esos brujos, a todos esos hechiceros que usan todo eso, todo eso le van a dar cuenta a Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según las formas que había visto, el cual recibiendo metieron también nuestros padres con Josué y la posesión de los gentiles, que Dios hecho de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Mira, ya está llegando a David. De Abraham ya llegó a David. Ya pasó Isaac, pasó Jacob, pasó ahora Moisés y ahora va David. El cual halló gracia delante de Dios y pidió allá el tabernáculo para el Dios de Jacob. David fue que se puso en su corazón querer hacerle un tabernáculo a Dios. Estaba agradecido, pero él no pudo hacerlo. En la historia dice que, en la Biblia dice que no pudo hacerlo. Dios no se lo permitió, pero su hijo sí. Dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo, hecho de manos, como el profeta dice. El Señor le dijo, pero tú me quieres hacer un templo, si yo no puedo caber en un templo. Yo no quiero estar en un templo ahí metido. ¿Por qué? Aquí te lo va a explicar el mismo Dios. El cielo es mi trono. ¿Qué es el trono de Dios? El cielo. Y cuando dice el cielo, no es este cielo. Es todo el universo. La tierra es el estrado de mis pies. Aquí están los pies de mi Dios. Aleluya. Es mejor que no se sacuda porque nos va a meter una patada, vamos a llegar al sol.
¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Él le pregunta, ¿qué puedes ser tú para yo estar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde yo voy a reposar? Y yo te voy a explicar algo de esto de reposo. No hizo mi mano todas estas cosas, le dice. No hizo mi mano todo esto. La gente se cree que Dios es algo de aquí, de este universo, de este mundo. Dios hizo todo esto. Dios está fuera de todo esto. Dios en su misericordia mandó a su Hijo unigénito. Si usted supiera lo insignificante que es usted delante de Dios. Pero Dios con todo eso le amó. Mandó a su Hijo. Murió en la cruz, sufrió por ti, por mí, por los pecados que nosotros teníamos que pagar. Teníamos que morir. Pero Él quiso morir por nosotros, porque nunca nosotros íbamos a ser santos. Nunca nosotros con tanto sacrificio, cuando él hizo su pueblo, eso no solamente limpiaba por encimita, pero siempre la raíz del pecado estaba aquí. Pero con Cristo esa raíz del pecado tiene que salir de ti. Cuando quiera volver esa raíz del pecado, tiene que salir de ti en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero él le dice, duros de cerviz. Le dice a aquel pueblo que se encontraba allí acusándolo. Ay, no hable duro, mi hermano, no diga cosas que ofendan. Él le dijo, oye, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Él dice, ustedes están circuncisados de su prepucio, pero de su corazón no. Le dice Esteban a ellos. Y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ustedes siempre oyen la palabra, como hay muchos por ahí, que oyen la palabra de Dios y la resisten. Resisten el Espíritu Santo de Dios. No es que el Espíritu Santo esté ahí, tocando, redarguyendo, pero tú no le haces caso. No quieres saber de Dios. Aleluya. Y él le dice, como vuestros padres, así también vosotros. Como eran los padres de ellos, así eran ellos. A cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. ¿Qué hacían ellos? Matando a todos los profetas, hablando de aquellos. Pero ellos, tú sabes qué hacía Esteban, dándole el pecado a ellos también. Eran los padres, pero se los dieron a ellos. Le dijo, ustedes mataron a aquellos profetas que eran los padres de ellos. Y le dijeron, todo aquel que llevaba la palabra, hablando del justo, ¿qué justo? De Jesucristo, que iba a devenir, que hicieran las cosas bien, que dejaran la idolatría. Ellos venían y lo mataban. El pueblo de Dios, ¿qué cosa? De cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos se llamaban el pueblo de Dios, pero de Dios no había nada, porque el Señor me dice aquí que se había apartado y lo había entregado. ¿Y lo había entregado a quién? A Satanás. No viva religión. Servir a Dios no es religión. No ser pentecostal, no ser adventista, no seguir ritos, no ser del velo, no ser de iglesias de Dios compuradas, no ser católico, nada de eso. Y si eres budista o musulmán, están peores todavía. Por lo menos aquellos están hablando de Cristo. Y yo espero que un día entiendan la palabra, incluyendo los pentecostales de donde yo salí. Alabado sea tu nombre, papá. ¿Qué recibiste? La ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Le dice a ellos. Tenían la ley,
y no la guardaron. Tienen la palabra de Dios y no la guardan. No quieren saber de ella. Y oyendo estas cosas se regañaban. ¿Quién oía estas cosas? ¿Quién estaba oyendo estas cosas? Aquella gente, aquellos sacerdotes, aquellos que estaban allí de poder. Dijeron que cómo se enojaban en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Como hay muchos ahora que estarán así en su corazón. Si lo cojo, lo pelo. A mí, conmigo lo que tú quieras. Yo sé a quién le he creído. Y si he de morir, muero en Cristo. Muero salvo. La salvación se siente. Pero hay muchos cristianos que todavía no sienten la salvación en ellos. ¿Seré salvo? Si está haciendo las cosas que Dios no le agrada, no lo eres. Y oyendo estas cosas regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras ellos estaban allí maldiciendo, haciendo cosas que no tenían, él allá empezó a adorar a Dios. Aleluya. Levantó esos ojitos, levantó los ojos y vio la gloria de Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. A Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ay, ay, ay. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, a Jesús. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unos contra él. Se tapaban los oídos, no querían oírlo y se le fueron para encima. Y me imagino que le golpearon y le dieron. Tú sabes que Esteban fue un tipo de Cristo. Tú sabes que Moisés fue un tipo de Cristo. Tú sabes que José fue un tipo de Cristo. Cuando te digo tipo de Cristo era que la enseñanza era salvar a las almas. Morir para Dios. Aleluya. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saúl. Esto usted entienda esta palabra. ¿A quién se le pusieron la ropa de Esteban? A un mancebo, a un joven que se llamaba Saulo. Saulo. ¿Quién fue Saulo? Saulo fue Pablo. Aleluya. Y mientras Saulo tenía la ropa, Esteban estaba invocando a Dios. Cuando Saulo se encontraba allí, él también estaba enojado con Esteban. Para que vea el milagro de Dios. Mientras Saúl, que es Pablo, luego se llamó Pablo, era aquí en este tiempo de Saulo, se me traba la lengua, Saulo, él también odiaba a Esteban. Él tenía odio a los cristianos de aquellos tiempos. Y él estaba allí cuando dice la palabra, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Esteban empezó a invocar, a hablar a Dios cuando estaba recibiendo. Aleluya, imagínatelo, damas, imagínatelo. Imagínatelo, damas, que estás recibiendo piedras. Están golpeándote, aleluya. Y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, esto es lo más grande. Esto es lo más grande que hizo Esteban aquí. Señor, no le atribuyas este pecado. No le atribuyas. Así mismo dijo nuestro maestro.
Mi Jesús dijo lo mismo. No le atribuya este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué dice? Murió. Pero esta palabra, cuando él dice esto, esta palabra fue directita donde quién, donde ese mancebo que se llamaba Saulo. Dios no le atribuyó ese pecado. Saulo fue uno de los grandes, aleluya. Fue uno de los grandes en la palabra de Dios. Y fue uno que odiaba a los cristianos. Gloria sea tu nombre, papá. Qué linda es tu palabra. Nos enseña, Señor. Nos dirige, Padre, que esta palabra no llegue solamente a nuestros oídos, que también llegue a nuestro corazón y nuestra mente. Que este corazón esté circuncisado. Aleluya, que sea lleno de tu Santo Espíritu. Esta mente, este cuerpo, todo ser de nuestro sea lleno del Espíritu Santo. Dirígenos, Señor. Esto no se va a poner bueno. Cada día se va a poner peor. No para el mundo, sino para el para el pecador seguirá igual en pecado, pero para el cristiano le tirarán piedras, lo injuriarán y querrán que sean muertos. Va a haber una persecución grande. Estas elecciones, estamos en elecciones ahora. La gente no sabe lo que está pasando hoy en día. Dios sabe todas las cosas. Solamente le pido a Dios, sé tu voluntad y no la mía. Sé tu voluntad y no la mía. Porque mis caminos son tus caminos. Alabado sea tu nombre, papá. Aleluya. Gracias, Señor, por darnos salud, mantenernos de pie. Dando la gracia, te doy gracias por guardarnos y bendecirnos. Toca las vidas que han de ser salvas, Padre. Te pido a aquel, como dice Saúl, como dice Esteban, no le atribuya ese pecado, mi Dios. Toca esos corazones de piedra. Que llegue tu palabra a ellos. Se dejen usar por ti, mi Dios. Su vida. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes que se encuentren por aquí oyendo.